Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase virtual sobre antimicrobianos y prueba de sensibilidad. Esta clase corresponde al taller número 3. El objetivo de esta clase es poder identificar dónde y cómo un antimicrobiano puede afectar la biología de un microorganismo, cuáles son los mecanismos por los cuales los microorganismos van a resistir la acción de los antimicrobianos y de qué manera, mediante qué técnicas, desde el laboratorio de microbiología, podemos determinar cuál es el antimicrobiano más adecuado para resolver el proceso infeccioso que afecta a nuestro paciente. ¿Cómo podemos definir a un antimicrobiano? ¿Qué son los antimicrobianos? Son sustancias que pueden tener diferente origen y que tienen como finalidad destruir a un microorganismo. Si son de origen natural, como la penicilina, por ejemplo, que se obtiene a partir del hongo Penicillium, se denominan antibióticos. Si son de origen sintético o semisintético, se denominan quimioterápicos. Y si actúan sobre los virus, se denominarán antivirales y pueden ser naturales, como los anticuerpos, o bien sintéticos. El término antimicrobiano abarca a todas estas denominaciones. Para ser utilizados, los antimicrobianos tienen que reunir determinadas características. Estas que están enumeradas en la diapositiva serían las propiedades que debería reunir un antimicrobiano ideal. Esto quiere decir que en la práctica no todos los antimicrobianos cumplen con todos estos requisitos. Tener acción selectiva quiere decir que preferentemente deben ir contra estructuras de la bacteria, como lo hacen, por ejemplo, los beta-lactámicos, que van a inhibir la etapa final de la síntesis del peptidoglicano, que es el principal componente de la pared bacteriana y que no es elemento constitutivo de la célula eucariota. Elevada potencia biológica significa que deben tener acción bactericida, provocando la destrucción de la población bacteriana en el sitio donde se produzca la infección. Tener estabilidad de los tejidos y los líquidos corporales significa que este antimicrobiano debe alcanzar una concentración suficiente para cumplir su función bactericida. No deben generar resistencia ni seleccionar cepas resistentes. No deben producir daño ni generar reacción tóxica o alérgica en los órganos donde se metabolizan, principalmente el hígado y el riñón. Y la especificidad tiene que ver con que deben tener un espectro de acción limitado, de tal manera que no produzcan daño en la microbiota. Los antimicrobianos se pueden clasificar teniendo en cuenta distintos aspectos que tienen que ver con el efecto que producen, su espectro de acción, su estructura química, el sitio donde actúan. Las siguientes diapositivas les van a permitir observar estas distintas clasificaciones. Pero hay dos conceptos que quiero aclarar. Uno es el significado de bacteriostático. Se refiere a aquellos antimicrobianos que producirán una inhibición en el crecimiento bacteriano. Este es un efecto reversible, es decir, que si quitamos el antibiótico, el efecto de inhibición va a cesar. Estos antimicrobianos se administran en procesos infecciosos donde se espera la acción del sistema inmune para completar el control de la infección. De este concepto se desprende que estos tipos de antimicrobianos no pueden administrarse, no pueden ser drogas de elección en pacientes inmunocomprometidos cuyo sistema inmune estaría absolutamente imposibilitado de actuar eficientemente en el control de la infección.
En cambio, el concepto de bactericida incluye a aquellos antimicrobianos que van a producir efecto destructivo sobre los microorganismos. Y esta no es una acción reversible. Nos detenemos en esta imagen que nos permite observar cuáles son los sitios donde pueden actuar los antimicrobianos. Podemos distinguir aquellos que actúan sobre la síntesis de la pared bacteriana, que es un elemento esencial para la bacteria y cuya ausencia condiciona la bacteria a la destrucción, por dejarla a merced de los cambios de osmolaridad que existen entre el medio interno y el externo, provocándole finalmente el estallido. Son poco tóxicos para la célula eucariota, ya que la célula eucariota no contiene ninguno de los elementos que sí forman parte de la estructura de la pared. El efecto de estos antimicrobianos va a ser bactericida. Los que actúan sobre la membrana citoplasmática bacteriana producen alteración del transporte activo y en la composición del medio interno de la bacteria. Van a alterar la permeabilidad, provocando salida de iones, potasio, por ejemplo, o permitiendo el ingreso de otros iones que en altas concentraciones van a alterar el metabolismo bacteriano normal, produciendo efecto bactericida. Estos antimicrobianos van a tener ciertos efectos tóxicos sobre la célula eucariota, por cuanto las membranas van a compartir algunos componentes con la membrana de la bacteria. Otros antimicrobianos van a actuar sobre la síntesis de proteína, pudiendo tener un efecto bactericida como los aminoglucósidos o bacteriostáticos como las tetraciclinas. Otros van a alterar el metabolismo o la estructura de los ácidos nucleicos, tanto actúan sobre el ARN como el ADN bacteriano. Por ejemplo, las quinolonas o las fluoroquinolonas van a actuar sobre la ADN girasa y de esta manera impiden que se produzca el superenrollamiento del ADN bacteriano. La rifampicina, en cambio, se une a una enzima llamada ARN polimerasa dependiente de ADN y va a impedir la síntesis del ARN ribosómico y del ARN mensajero. Por último están aquellos que van a actuar bloqueando la síntesis de factores metabólicos, como son los folatos, que la bacteria necesita para obtener elementos esenciales, como son aminoácidos o las bases púricas y pirimidínicas de los ácidos nucleicos. A diferencia de la célula eucariota, que lo puede obtener del medio a partir de la dieta, las bacterias lo tienen que sintetizar. Ante todo este despliegue realizado por los antimicrobianos, las bacterias han ido desarrollando y van a expresar diferentes mecanismos de resistencia. Los microorganismos pueden expresar dos tipos de resistencia. Una resistencia que es natural, primaria o intrínseca, que es común a todos los miembros del género y por lo tanto es invariable. Es decir, que todas las bacterias que pertenezcan a ese grupo van a manifestar este tipo de resistencia. Por lo tanto, si identificamos un microorganismo, podemos saber cuál va a ser su perfil. Por ejemplo, los bacilos gram negativos son invariablemente resistentes a la vancomicina, ya que por el tamaño que tiene la molécula del antimicrobiano, no puede atravesar las porinas de la pared bacteriana. Y esta característica es propia de todas las bacterias que pertenecen a este grupo. Otro ejemplo, por ejemplo, la Klebsiella, que es una enterobacteria.
Sabemos que es naturalmente resistente a la ampicilina, porque todas las Klebsielas producen invariablemente beta-lactamasas, que van a destruir el anillo beta-lactámico y por lo tanto impedir que se una a las proteínas ligadoras de penicilina en la pared bacteriana. La resistencia adquirida, en cambio, va a ser el resultado de alteraciones tanto fisiológicas como estructurales de la célula por cambios en la composición genética habitual del microorganismo. Esta adquisición puede ser un rasgo asociado con algunos microorganismos de una misma familia, un género o una especie, pero no con todos. Es por lo tanto impredecible y es por este tipo de resistencia que se hace necesaria la realización de las pruebas de sensibilidad. Esta resistencia puede ser adquirida por mutación o por transferencia de material genético. La mutación es siempre un evento al azar y que involucra a un individuo dentro de una colonia que mediante sucesivas divisiones le podrá pasar esta característica nueva a sus células hijas. La transferencia de material genético puede incluir en el mismo momento diferentes bacterias, incluso bacterias de diferentes especies. Por eso es la manera más rápida en que una característica de resistencia o un mecanismo de resistencia puede pasar de una bacteria a la otra. Conocemos tres tipos de mecanismos de transferencia: la transformación, la transducción y la conjugación. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la bacteria resiste la acción de los antimicrobianos? Si miramos la figura y repasamos la lista escrita a un costado, vamos a ver que podemos agruparlos teniendo en cuenta el mecanismo de resistencia que la bacteria expresa. Por ejemplo, destrucción o inactivación enzimática. Ejemplo, las bacterias que producen beta-lactamasas que destruyen el anillo beta-lactámico de manera que el antibiótico no pueda unirse a las proteínas ligadoras de penicilina y de esta manera interferir en la síntesis de la pared. Alteración del sitio blanco. Ustedes saben que los antimicrobianos tienen un lugar específico al cual se unen para producir su efecto. Si este sitio se ve modificado, la molécula del antimicrobiano no tiene sustrato al cual unirse. Ejemplo, si la bacteria altera la estructura de las proteínas ligadoras de penicilina, en el Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, esto hace que esta bacteria se vuelva resistente a la penicilina y a las cefalosporinas. O bien, si cambian la estructura del sitio de unión en el ribosoma y de esta manera disminuyen la capacidad del aminoglucósido para unirse e inhibir la síntesis proteica. La captación disminuida del antimicrobiano se produce por alteración tanto en el número como en el tamaño de las porinas, que son proteínas transmembrana y que actúan impidiendo, por ejemplo, que el aminoglucósido llegue al citoplasma y de allí alcance su sitio blanco, que es el ribosoma. El aumento de la salida de antimicrobiano se da por activación de una bomba denominada de flujo, que está constituida por proteínas asociadas a la membrana y que exportan el antimicrobiano desde el citoplasma hacia el exterior, impidiendo que éste alcance una concentración óptima dentro de la bacteria. El objetivo de los antibiogramas es evaluar en el laboratorio la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos y traducir en una primera aproximación su resultado como factor predictivo en la eficacia clínica. Son procedimientos que nos permiten evaluar in vitro
la capacidad de un antimicrobiano para inhibir el crecimiento bacteriano bajo condiciones estandarizadas en el laboratorio. Los resultados que podemos obtener pueden ser cualitativos, y en este caso nos dicen si la bacteria es sensible, intermedia o resistente a los antimicrobianos probados. Esto se obtiene con el método de difusión en placa con discos, o pueden ser cuantitativos y nos permiten conocer cuál es la SIM de los antimicrobianos probados. La SIM es la concentración inhibitoria mínima, que se define como la mínima concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el 99,9% de las bacterias in vitro. Los agentes antimicrobianos que se eligen para hacer una prueba de sensibilidad se denomina batería de antimicrobianos. ¿Por qué se eligen? ¿Cómo se eligen? La elección de este grupo de antimicrobianos responde a diferentes criterios, como podemos ver en la lista que está enumerada en la diapositiva. En primer lugar, ¿cuál es el microorganismo identificado? Como ya se dijo anteriormente, hay bacterias que presentan una inmunidad natural a algunos antimicrobianos. Por lo tanto, si este es el caso, esos antibióticos no deberían formar parte de la batería de antimicrobianos elegidos. Otra razón, otro criterio, sería el patrón de sensibilidad, que puede ser conocido, pero también puede este patrón cambiar fruto de la resistencia adquirida a algún antimicrobiano. La localización de la infección, por ejemplo, sabemos que la nitrofurantoína solo alcanza altas concentraciones en el aparato urinario, por lo tanto, no debería incluirse este antibiótico si la infección compromete otros sitios anatómicos. Existen organismos internacionales, como el CLSI en Estados Unidos y el EUCAST en Europa, que publican año a año actualizadas las listas de los posibles antimicrobianos que pueden incluirse en la batería de pruebas contra determinados microorganismos o grupos de microorganismos. Como ejemplo, vemos en la siguiente diapositiva las tablas presentadas. Esta diapositiva es simplemente para graficar cómo se ven los reportes presentados por el CLSI. En esta tabla 1A están sugeridos los antimicrobianos que se pueden considerar de uso rutinario para determinadas bacterias o grupos de bacterias. Por ejemplo, la primera columna dice Enterobacteriaceae. Es la familia Enterobacteriaceae, o sea que están incluidos ahí diferentes géneros. La segunda columna dice Pseudomonas aeruginosa. Esta es una bacteria en particular, género Pseudomonas, especie aeruginosa. La tercera columna dice Staphylococcus, SPP. Cuando dice SPP quiere decir que son especies, género Staphylococcus y especies varias. Lo mismo sucede con Enterococos. Y acá tenemos los antimicrobianos que están propuestos según cuál es la bacteria o el grupo de bacterias que ha sido aislado. El laboratorio de microbiología puede seguir al pie de la letra estas recomendaciones y utilizar estos antimicrobianos, o puede utilizar otros teniendo en cuenta las características del paciente, teniendo en cuenta las condiciones a veces socioeconómicas del paciente que le impedirían a ese paciente adquirir el antimicrobiano. Ustedes saben que hay antimicrobianos que son muy caros. O también las posibilidades que tiene la institución hospitalaria o la clínica de darle al paciente el antimicrobiano.
Entonces, no tiene ningún sentido hacer pruebas de sensibilidad utilizando antimicrobianos que después el paciente no va a poder utilizar porque es un gasto innecesario. Para poder realizar cualquier clase de prueba de sensibilidad, debemos en primer lugar tener a la bacteria aislada en un cultivo puro, es decir, que solo haya desarrollado el agente patógeno, que ese cultivo no tenga más de 18 horas y que la bacteria haya sido correctamente identificada. A continuación se hace un inóculo. El inóculo contiene una suspensión de bacterias que se han obtenido a partir del cultivo. Se van a tomar 4 o 5 colonias y se van a sembrar en un medio líquido que puede ser el caldo de tripticasa soja. Se lo incuba durante 3 a 5 horas para lograr que el cultivo alcance un desarrollo activo y esto se va a evidenciar por una turbidez visible a simple vista. Esto se hace para obtener una determinada cantidad de bacterias que serán la usada para realizar el antibiograma. Esta cantidad de bacterias utilizadas es igual a la usada por todos los laboratorios del mundo. Solo así los resultados obtenidos pueden ser comparados al momento de realizar la interpretación del antibiograma. La comparación de la turbidez de la suspensión se hace con un estándar de turbidez llamado de McFarland. El estándar de 0,5 de McFarland proporciona una densidad óptica comparable a la densidad de una suspensión bacteriana de 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esto se realiza colocando ambos tubos juntos y se observan contra el fondo de rayas negras. Obtenido el inóculo, estamos listos para realizar el antibiograma. El antibiograma por difusión es un antibiograma que nos va a dar un resultado cualitativo. Se realiza en un medio sólido, enriquecido, como es el agar de Müller-Hinton. Estos discos de papel de filtro que se ven en las fotos son los discos que están embebidos y que contienen una determinada cantidad estándar de antimicrobiano. Y van a ser los discos que vamos a colocar sobre la superficie del agar para realizar este antibiograma por difusión en placa. Estos discos se pueden colocar sobre la superficie del agar a través de un dispensador automático que tiene como ventaja que en un solo movimiento coloca todos los discos a la vez sobre la superficie y si no, se debe realizar en forma manual mediante la ayuda de una pinza. Se toma un disco, se lo coloca sobre la superficie, se presiona para corroborar que el disco ha quedado bien pegado sobre la superficie del agar y así se va colocando uno tras otro. Las placas, una vez colocados los discos, se llevan a la estufa de cultivo y al cabo de 12-14 horas deben ser observadas macroscópicamente. Entonces vamos a ver áreas densas y áreas como más translúcidas. Las áreas más densas u opacas que ustedes observan en la foto corresponden a lugares donde la bacteria ha desarrollado,
mientras que las áreas más translúcidas son las áreas donde se ha producido una inhibición en el crecimiento, es decir, la bacteria no está o no ha crecido alrededor de los discos de papel. ¿Cómo sabemos si la bacteria es sensible o resistente al antimicrobiano? No lo podemos saber por simple observación, sino que tenemos que medir el tamaño de ese halo de inhibición, esa zona translúcida que queda alrededor del papel de filtro. Para eso utilizamos un calibre o utilizamos una regla y la medida que obtenemos la debemos anotar. Y con esa medida vamos a las tablas que nos da el manual del CLSI. Entonces, ustedes se abre en la sección donde está ya la interpretación de los resultados y fíjense que en esta tabla que tomamos como ejemplo ya está indicada para qué bacteria son estos datos. Es decir, vamos a tomar como ejemplo el Haemophilus influenza. Vamos a ver a la izquierda un listado de antimicrobianos, que son los antimicrobianos propuestos por el comité de expertos. Y después vamos a ver tres columnas, una dice resistente, otra dice susceptible intermedia y otra dice susceptible. Y vamos a ver los tamaños de los halos. ¿Cómo lo leeríamos? Leeríamos que para Haemophilus influenza, la ampicilina es resistente si da un halo menor o igual a 18. Va a ser medianamente susceptible o de una susceptibilidad intermedia si da un halo entre 19 y 21 milímetros y va a ser considerado susceptible si tiene o da un halo mayor a 22 milímetros. La interpretación de este antibiograma puede ser como sensible, intermedia o resistente. Actualmente, el microorganismo se caracteriza como sensible con dosificación estándar cuando hay una alta probabilidad de éxito terapéutico usando un régimen de dosis estándar del antimicrobiano. Un microorganismo se caracteriza como sensible con exposición aumentada, lo que antes decíamos sensibilidad intermedia, cuando hay una alta probabilidad de éxito terapéutico porque la exposición al agente, es decir, al antimicrobiano, está aumentado por ajuste del régimen de dosificación o por alcanzar una mayor concentración en el sitio de la infección. Y resistente cuando hay una alta probabilidad de fracaso terapéutico, incluso cuando haya un incremento en la dosis del antimicrobiano administrada. Las pruebas de sensibilidad por dilución que se hacen en caldo, tenemos que cumplir los mismos requisitos que lo hacíamos para la de difusión en agar. Aislar e identificar la bacteria problema, realizar un inóculo que tenga una densidad de 1,5 por 10 a la 8 unidades formadas de colonia por mililitro, tener disponible el caldo de Miller Hinton y acá lo vamos a hacer en tubos. Y en cada uno de esos tubos vamos a ir colocando concentraciones decrecientes de antimicrobiano. En esta foto podemos ver 10 tubos en los cuales se colocó el inóculo y se colocaron cantidades decrecientes de antimicrobiano, de la menor concentración a la mayor concentración, expresadas en microgramos por mililitro.
¿En qué consiste o cómo se interpreta este antibiograma? Una vez que estos tubos fueron a la estufa de cultivo, se observa para ver la turbidez. La turbidez indica crecimiento. Por lo tanto, el primer tubo limpio que podamos observar, ese tubo nos está indicando cuál es la concentración inhibitoria mínima, es decir, la concentración de antimicrobiano suficiente como para inhibir el crecimiento de la bacteria en ese caldo. La técnica de macrodilución, que es la que veíamos anteriormente, los tubos, actualmente está reemplazada por esta, que es la de microdilución en placa. Como ven, aquí necesitamos menor cantidad de medio de cultivo y también menor cantidad de antimicrobiano. El test de gradiente es otra manera de obtener la concentración inhibitoria mínima. Se hace en una placa de agar Müller-Hinton. Se colocan tiras de papel gradilladas que contienen diferentes concentraciones de antimicrobiano. Los métodos automatizados, como el BITEC o el BITEC 2, utilizan tarjetas miniaturizadas de plástico de 64 cubetas que están cerradas y que contienen determinadas concentraciones de antibióticos. Las tarjetas se incuban en un compartimento con temperatura controlada y se hacen lecturas ópticas cada 15 minutos para medir la cantidad de luz transmitida a través de cada cubeta, incluida una cubeta de control de desarrollo. Esto permite que al cabo de 4 horas aproximadamente se pueda tener el resultado y conocer cuál es la SIM de determinada bacteria para determinados antimicrobianos. Repasamos entonces los conceptos. Concentración inhibitoria mínima es la mínima concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el 99,9% de las bacterias in vitro, mientras que la concentración bactericida mínima es la mínima concentración de antimicrobiano capaz de destruir el 99,9% de las bacterias in vitro. ¿Cómo se obtiene la concentración bactericida mínima? Se obtiene a partir de conocer la SIM. Por lo tanto, la concentración bactericida se considera que es la que se encuentra 2 diluciones sobre la concentración inhibitoria mínima. De la misma manera que luego de un antibiograma por difusión íbamos al manual y mirábamos las tablas para hacer la interpretación de los resultados según el tamaño del halo, de igual manera en los métodos de dilución o estos métodos automatizados vamos a comparar las concentraciones inhibitorias mínimas con los estándares de resistencia y sensibilidad, siempre teniendo en cuenta que van a estar dirigidos hacia un determinado antimicrobiano y un determinado microorganismo. Más allá que los métodos convencionales de antibiogramas vistos anteriormente proporcionan resultados precisos sobre la sensibilidad de una bacteria a determinado antimicrobiano, ciertos mecanismos de resistencia pueden ser difíciles de detectar. Por eso, en ciertos casos, se realizan pruebas especiales, como por ejemplo la producción de beta-lactamasa por las bacterias que las harían resistentes a la penicilina. La beta-lactamasa es una enzima que destruye el anillo beta-lactámico de este grupo de antimicrobianos. Se la pone en evidencia a través de la prueba cromogénica de cefalosporinasa, donde la aparición
de un color rosa en el disco indica que la prueba es positiva y por lo tanto la bacteria produce esta enzima. Otras pruebas especiales podrían ser las que se utilizan para detectar mecanismos de resistencia que podrían quedar ocultos con los métodos convencionales. Se utilizan como screening para detectar, por ejemplo, la resistencia de los enterococos a los aminoglucósidos o a la vancomicina o la del estafilococo a la oxacilina. Para esto se usan antimicrobianos como factores de predicción, que pueden poner de manifiesto algún mecanismo de resistencia presente en el microorganismo. De esta manera se evita probar todos los antimicrobianos. Por ejemplo, la resistencia de los estafilococos a la oxacilina se determina usando un disco de oxacilina y si la bacteria es inhibida, se considera que es sensible a todos los betalactámicos disponibles, incluidas la penicilina, las cefalosporinas y el imipenem. De igual manera, si la bacteria resulta resistente, es decir, si se puede evidenciar crecimiento bacteriano alrededor del disco de oxacilina, quiere decir que la bacteria es resistente a todos los betalactámicos. Y de esta manera nos evitamos de probar todos los antimicrobianos pertenecientes a este grupo. En el caso de la prueba para detectar beta-lactamasa inducible, se realiza para aquellas bacterias que se sabe que producen beta-lactamasa en forma natural pero en muy bajas cantidades y que esta cantidad aumenta cuando se enfrenta a determinados antimicrobianos. Por eso se denomina que es inducible. Este tipo de beta-lactamasa, que se llama AMC, que está presente en algunas enterobacterias y en pseudomonas aeruginosa, se pone de evidencia cuando se coloca un disco de cefoxitina a una distancia de 27 milímetros y un disco de ceftazidima o ceftriaxona, que son considerados antimicrobianos reveladores. El microorganismo producirá beta-lactamasa inducible si se observa un halo de inhibición truncado alrededor del antimicrobiano que es el revelador. Las pruebas de sinergia permiten comprobar la efectividad de la combinación de antimicrobianos contra un solo aislamiento bacteriano. Esto muchas veces debe realizarse en el manejo terapéutico de las infecciones bacterianas, donde necesitamos el uso simultáneo de más de un agente antimicrobiano. Estos tratamientos múltiples se usan en diferentes situaciones, por ejemplo, en el tratamiento de infecciones polimicrobianas causadas por microorganismos de diferentes perfiles de resistencia a antimicrobianos, o para lograr una actividad bactericida más rápida de la que podría lograrse con cualquier agente por separado, o para lograr actividad bactericida contra bacterias para que ningún agente aislado es letal por sí solo, como en el caso de los enterococos, o para reducir al mínimo la probabilidad del surgimiento de microorganismos resistentes durante el tratamiento.